Bienvenidos a bordo. Este mes de marzo es un mes muy especial aquí en el Aeropuerto El Dorado. Celebramos a las mujeres, su aporte, su trabajo y toda su energía aquí en el Aeropuerto El Dorado. Y por eso estamos con una invitada muy especial, Mariana Sanz de Santa María. Hola, Mariana. Gigi, hola, qué emoción estar acá. Gracias por esta invitación y gracias por ser parte ahora de A Bordo. Me siento a bordo. Muy bien, abrochas ese cinturón y con toda esa buena energía hemos invitado a Mariana a que nos cuente de su fundación, Poderosas. Ya con ese nombre ustedes se imaginarán de qué se trata. Mariana es abogada, tiene un máster en educación de Harvard y bueno, toda la vida profesora, llega a Barú con toda la ilusión de enseñar inglés, sociales, español y descubrió algo, porque Mariana es muy sensible y muy buena observadora. Mariana, cuéntanos qué pasó cuando eras profesora, toda tu educación, abogadísima, una niña, y llegas a Barú. ¿Qué te encuentras? ¿Qué descubres? Pues mira, Gigi, yo empecé a estudiar Derecho con esta idea romantiquísima de que el derecho era la vía para la justicia social. Digamos que siempre he tenido una sensibilidad social muy fuerte y por eso empecé a estudiar Derecho. Me di cuenta muy rápido, semestre 1, que quizás Derecho no iba a ser, o ser abogada no iba a ser lo que yo quería hacer en la vida. Y que en la verdadera justicia social estaba en la educación. Y conocí un programa que se llama Enseña por Colombia, que lo que hace es que convoca a profesionales de cualquier carrera y de cualquier parte del país, que seamos apasionados por la educación y que estemos dispuestos a irnos 2 años a ser profes en alguna de las muchas comunidades de nuestro país que necesitan fortalecer su educación. Y eso lo conocí yo en segundo semestre. Y desde entonces sabía qué es lo que yo quería hacer. Pues que igual iba a estudiar Derecho y adoré mi carrera y el Derecho y la abogacía son fundamentales y de alguna manera ahorita ejerzo el Derecho de otras formas. Y así fue como al graduarme, pues entré a Enseña por Colombia, hay un proceso larguísimo de selección y me enviaron al pueblo de Barú a ser profesora pública. Esto no es un voluntariado, sino que yo quedo vinculada al colegio del pueblo de Barú. Entonces llego yo, esta blanca, privilegiada, cachaca, rola, recién salida de los Andes, a vivir en una comunidad, una maravillosa comunidad, muy resistente, muy pujante, en el pueblo de Barú, que es un lugar, pues la isla de Barú, que es paradisíaca, pero que ha vivido históricamente de una segregación muy fuerte, de unas condiciones muy complejas y muy injustas. Y ahí llegué a ser profesora. Y poco a poco, muy pronto, la verdad, me empecé a dar cuenta, pues yo era profe de 368 estudiantes, y era profe de inglés, de sociales, de educación física, porque hago deporte, entonces pensaron que también podía ser profesora de educación física. De todito. Desde cuarto de primaria hasta 11, y empecé a darme cuenta que mis estudiantes mujeres faltaban una y otra vez al colegio cuando tenían la menstruación. Y eso es pues una brecha de género significativa. Pues esto es faltar una semana al mes, todos los meses, pues te pone en desventaja. ¿Y por qué faltaban? Por muchas razones. Por mitos alrededor de la menstruación, por no tener productos de autocuidado menstrual, porque no había las condiciones en el colegio para poder gestionar la menstruación, en fin, por muchas razones. Por vergüenza también. Y eso es una realidad en muchas partes de nuestro país. Eso no solamente pasa en donde yo estaba, sino en muchas partes del país. Y me empecé a dar cuenta, primera estudiante embarazada, después otra, y me empecé a dar cuenta también de la discriminación en general a la comunidad LGTBIQ+, a la discriminación a la mujer. Yo sentía miedo de andar en las calles, yo empecé a sentir el morboseo y empecé a sentir el peligro que significaba ser mujer, y me enteraba muchas veces de violencia de género y violencia sexual una y otra vez. Y la respuesta a estos problemas que yo estaba viendo, como esto está enorme, nadie está hablando de esto, un embarazo es garantía de pobreza, no van a terminar el colegio. Claro. Y nadie está hablando de esto. Y me obsesioné. Esto es un problema que se puede solventar con educación. Claro, hay otras causas y es mucho más complejo que solo educación, pero
pero esto es fundamentalmente una ausencia de conocimiento. Y empecé entonces a decidir invitar a mis estudiantes a un espacio extracurricular para hablar de lo que nadie estaba hablando. Ahí en ese punto, Mariana, porque tú empiezas a hablar de menstruación, de condones, de abuso sexual, de discriminación, y son temas que no se hablan abiertamente, que tienen un tabú muy fuerte. El colegio te dice, no hablemos todavía de eso, y entonces te toca hacerlo extracurricularmente. En Colombia, la educación sexual es obligatoria por ley desde el 93. O sea, esto no es una cosa que debería ser rara, esto que legalmente tenemos un marco legal, que hay múltiples sentencias de la Corte Constitucional, hay múltiples, la Ley General de Educación habla de educación sexual desde el 90, o sea, esto debería ser parte de todos los colegios. En un tiempo se llamaba Cátedra de Salud, creo que no me acuerdo, sí, de salud, hace un tiempo, pero hay una resistencia enorme, como tú muy bien lo dices, Gigi, de hablar de esto. Y si yo les pregunto, pues a quienes nos están escuchando, ¿quiénes de ustedes tuvieron una educación sexual profunda y completa? Pues quisiera saber cuántos, porque la gran realidad es que en Colombia el 14% de los colegios, solo el 14% de los colegios han tenido educación sexual. Porque hay una resistencia, hay un miedo de hablar de estos temas. Porque entonces vamos a incentivar la promiscuidad, o porque vamos a incentivar el aborto, porque vamos a incentivar la diversidad, que son puros mitos, porque da miedo hablar de estos temas. Entonces, a pesar de que el colegio tiene la obligación y tiene la obligación de tener un proyecto transversal de educación sexual, pues no había mucho el espacio para hacerlo. Entonces, pues lo que normalmente pasa en los colegios es que hay de pronto un taller al año de cómo usar un condón. Y creemos que eso es educación sexual, pero para poder desmontar los miedos y los estigmas que hay para el uso de anticonceptivos o para la autonomía reproductiva, pues un taller de un condón es suficiente. Entonces, por eso decidí empezar a hacerlo extracurricular. Y lo que empezó a pasar, Gigi, y esto es quizás lo más lindo que le puede pasar a cualquier educador o educadora, es cuando sus estudiantes empiezan a despertar una motivación intrínseca de aprender, no por una nota, no por cosas externas, sino porque por dentro entienden que esto vale la pena. Entonces, cuando mis estudiantes empezaron a decirme que querían seguir reuniéndose y seguir hablando de estos temas, y ya no solamente de menstruación, sino hablar de sexo, hablar de anticonceptivos, hablar de relaciones, hablar de violencia, porque querían saber y estaban encontrando en este espacio esas respuestas, pues yo me gradué como educadora. Si logré despertar esa motivación intrínseca, es porque pues estaba logrando algo muy importante. Y les hacía mucho sentido. Sí. Es decir, para ellas, para estas niñas, les hacía mucho sentido saber eso, porque había mucho mito, mucho tabú, Sí. Lo que pensaban de su cuerpo, de las relaciones, ¿no? Sí. Y eso toma un tiempo también, y yo me empecé a obsesionar y a leer muchísimo sobre los derechos sexuales y reproductivos, también a cuestionarme cómo enseñar sobre esto sin que esto sea colonizante o imponer una postura, sino abrir una conversación, escucharlas a ellas y abrir una conversación que no estaba, y poderles dar información verídica basada en avances científicos, basada en los derechos, basada en el marco legal, para que ellas pudieran tomar sus propias decisiones, que ese es el gran objetivo de la educación sexual, fortalecer el poder de decidir. Porque de lo contrario, Mariana, le estamos dejando ese papel al reggaetón, a las películas, a las novelas, Sí. a la pornografía, ¿no? Cuando es a través de la educación sexual, de salir de esa oscuridad y tener la información. Es así de simple. Tenga la suficiente información para tomar una mejor decisión. Absolutamente, Gigi. Además, digamos que no nos damos cuenta. Es muy difícil darse cuenta como de la relación que tiene la educación sexual con el desarrollo. La educación sexual con salir de la pobreza. La educación sexual con la sostenibilidad. La educación sexual con la economía. Y es enorme la relación. Porque la educación sexual y saber definir, digamos, hay unas decisiones en la vida que son absolutamente determinantes. Quizás si estudiar o no estudiar, pero eso realmente tiene que ver mucho con privilegio. Quizás qué estudiar, pero si hay una decisión
que cambia la vida de forma para siempre es si tienes o no tienes hijos. No hay nada que sea más determinante que eso. Nada. Tener o no tener hijos. Eso cambia tu proyecto de vida, eso cambia las metas, eso cambia tu economía, eso cambia eso cambia todo. Y eso, poder decidir sobre eso, es absolutamente determinante por las implicaciones demográficas, económicas, sociales, culturales que eso implica. Y lo que pasaba en Barú y que pasa en muchas partes de Colombia, como tú dices, es que las niñas, 14, 13, 15, eso era lo que les esperaba. Sí. O sea, quedar embarazadas, tener 3 hijos y seguir sin estudiar, sí. sin saber leer, pero ser mamás. Son muchas las razones, pero pasa sobre todo porque no hay información, porque no hay otros referentes, porque no se dan ni cuenta a veces a qué horas quedar en embarazo, porque a veces es la única posibilidad de vida es ser mamá. Pero cuando se abren las posibilidades y se da sobre todo la autonomía y la agencia de poder decidir sobre el cuerpo, pues las decisiones pueden cambiar, porque tienes otras posibilidades enfrente. Eso no quiere decir que ser mamá esté mal, para nada. Yo me muero por ser mamá, es bellísimo. Y las mujeres que son mamás, pues qué maravilla, pero que la maternidad sea deseada. Es importantísimo, pero no solamente en términos, digamos que la educación sexual también tiene que ver con autoestima, con fortalecer la autoestima, con hablar de habilidades socioemocionales, con hablar de diversidad, con hablar de las relaciones y de la violencia, con reconocer la violencia. La educación sexual es enorme, es muchas cosas. Eso que has dicho, Mariana, me suena mucho y lo he oído en algunos ámbitos o preguntas de gente simplemente que no conoce el tema y dice, bueno, pero ¿eso en qué le cambia la situación social de Barú, la economía de Barú, que las niñas sepan sobre toallas higiénicas, que los niños sepan sobre condones? ¿Eso en qué le cambia? ¿Cómo es esa ecuación? ¿Por qué hace mejor la isla que esto pase allí? Bueno, digamos, en términos hablemos de menstruación, por ejemplo, y esto no solamente en Barú, sino en cualquier parte del mundo y en todas partes del país, porque además, pues ya poderosas, trabajamos en muchos otros lugares, no solamente en Barú, y cuando la gestión menstrual es algo que nos pasa a las mujeres todos los meses, no, todos los meses, no nos pasa a veces, no, nos pasa todos los meses, 3, 4, 5, 6 días al mes, es significativo. Si pudiéramos como sumar todos los días en que estamos menstruando, nosotros duramos menstruando hace unos 45 años aproximadamente, 35, 45, eso va oscilando, cambiando, todos los meses. Si lo juntamos, son como si menstruáramos sin parar 8 años de nuestra vida. Todos los días, si juntáramos todos los días que menstruamos. Eso es un montón de tiempo. Y eso tiene unas repercusiones también ambientales, porque nos han enseñado toda la vida que la menstruación hay que usar una toalla higiénica o unos tampones que son desechables, y una toalla higiénica y un tampón dura 500 años en degradarse. Pero además tiene unos químicos y para muchas mujeres funciona, pero aprender a usar también otros métodos como la copa menstrual o como los calzones absorbentes o las toallas absorbentes nos permite también tener una relación diferente con nuestra menstruación y con el medio ambiente. Entonces también hay un impacto ambiental significativo, pero también tu poder ir al colegio cuando tienes la menstruación, ir a tu trabajo cuando tienes la menstruación y cambiar tu relación con la menstruación, pues te cambia la vida. Te cambia tu posibilidad de ser productiva, te cambia tu posibilidad de aprender, de educar, y que no se trunque tus actividades diarias por un proceso natural que nos pasa. Entonces también aprender la menstruación es una forma de construir agencia, pues, sobre nuestro cuerpo y nuestro quehacer de todos los días. Y poder aprender a usar anticonceptivos y a poder planificar nuestra vida y poder tener salud sexual y reproductiva es la columna vertebral del proyecto de vida de cualquier persona. De poder saber, ok, yo quiero terminar mi colegio, quiero después del colegio empezar a trabajar, construir unos ahorros, construir un sustento y un patrimonio, aunque sea pequeño,
y después tener hijos para poder darle una buena alimentación, una buena atención, una buena educación, pues eso cambia la dinámica social. A que no empiezo a estudiar, quedo en embarazo. ¿Por qué? Porque no sabía si sabía. No termino de estudiar. No empiezo no, de ninguna manera, educación pues, superior. Quedo condenada pues, a la informalidad, condenada a dificultades pues, en general. Y eso lo paso de generación en generación en generación. La trampa principal de pobreza es el embarazo adolescente. Y Colombia tenemos, pues, somos el segundo país pues, de los países de la OCDE de Latinoamérica con mayor tasa de embarazo adolescente, y eso no es un puesto del que nos debería enorgullecer de ninguna manera. Hablando de orgullos, Mariana, tú tienes el título de abogada, de máster de Harvard, pero hay un título que sé que te gusta mucho, que es el de la Seño Mari. Sí. Así es como te dicen las poderosas. Sí. A ti. ¿Cómo se ha construido esa relación con las niñas, con las estudiantes? ¿Cómo deciden el nombre? ¿Quién lo decide? Sí. ¿Cómo fue esto? Ellas son mis grandes maestras, mis estudiantes de Barú, ellas son mis grandes maestras. Ayer estábamos hablando, nos conectamos porque estoy en constante comunicación con ellas, porque además ellas son quienes continúan el proyecto en Barú. Son unas lideresas impresionantes. Y cuando empezamos a reunirnos, nos reuníamos en una casa. Yo, que era la profe de inglés, les digo, ¿qué tal si nos llamamos Girls Power? Señor, ¿qué? ¿Cómo así? Porque en inglés, o sea, no. Ok, tiene razón. Entonces yo les digo, bueno, las baruleras. No, señor, porque nosotras no somos solo baruleras. Somos baruleras poderosas. Y ante eso, pues no hay nada que hacer, como ese es el nombre, Poderosas. Y algo muy interesante es que hoy Poderosas es una ONG de educación sexual a nivel nacional, y ya estamos pensando también en Latinoamérica, porque es una necesidad en Latinoamérica. Trabajamos también con hombres y también trabajamos con poderosos para resignificar qué significa ser un hombre poderoso. Hacia allá iba, Mari, porque creo que, claro, reunirse, trabajar las mujeres, conocer, reconocer su sexualidad, su cuerpo, todo muy importante, muy necesario, pero pues si los hombres no están enterados y si los hombres no hay esa conciencia y no saben también, yo he escuchado algunos testimonios de los poderosos y dicen, no, es que antes yo no sabía, no, es que antes la mujer, pues para cocinar, para tener hijos y para estarse en la casa, y personas jóvenes, muchachos jóvenes, que eso es lo que han visto en sus casas, ese es el referente que tienen, y pues seguro iban a seguir por allá, pero se encontraron con poderosas y con poderosos. Entonces, ¿cómo es esa integración del hombre ahí en la ONG? Absolutamente fundamental. Y para mí, ya como una postura muy personal, yo estoy absolutamente convencida que si seguimos hablando de equidad de género, o cuando hablamos de género pensamos que es sinónimo de mujer, lo estamos haciendo mal. Como esto no nos compete solo a nosotras. Digamos que un sistema en donde los hombres han tenido más ventaja que las mujeres, donde ha habido y sigue habiendo tanta violencia contra la mujer, sigue habiendo puestos desiguales, sigue habiendo una brecha salarial, sigue habiendo pues todo lo que sabemos, una representación de hombres en la política, en las juntas directivas, en los cargos altos, mucho más que las mujeres, y que nos tomará más de 200 años lograr llegar a la equidad de género, porque a hoy no hay ningún país que lo haya logrado. No podemos seguir pensando que lograr la equidad de género es algo que le compete solo a las mujeres. Si hubiese igualdad de género, el país gana 11% más en PIB, en el Producto Interno Bruto. Y eso no es algo que ganan las mujeres, gana el país. Ganamos todos y todas. Pero además yo estoy convencida, y lo muestra la evidencia, es que la verdad es que ningún hombre nació siendo violento. Ningún hombre nació siendo dominante. Aprendió a hacerlo por el sistema en el que estamos, por las referencias que ha tenido. Pero así como aprender a hacerlo, puedes aprender y aprender diferente. Y de alguna manera este sistema también ha afectado a los hombres de muchas formas.
Pues para no ir más lejos, el 79% de los suicidios en Latinoamérica son hombres. Y eso tiene que ver con los mandatos de masculinidad, que no pueden pedir ayuda, que tienen que ser fuertes, que no pueden mostrar sus emociones, y que la salud mental es una cosa que solamente se le puede hablar a las mujeres. Pues eso tiene una afectación real. Y si podemos configurarnos a una masculinidad corresponsable, una masculinidad presente, una masculinidad sensible, una masculinidad vulnerable, pues podemos desarmar la violencia, porque es que además no tiene mucho sentido que a las mujeres nos violan, nos vulneran, nos discriminan, pero además tenemos que ser nosotras quienes nos empoderamos para cambiar la situación. Pues es un poco injusto. No solamente es injusto, sino que no tiene sentido si no trabajamos con los hombres. Entonces, todo nuestro camino de trabajar con jóvenes y con hombres ha sido bellísimo. Si en este momento a mí me dicen solamente hay recursos para poder seguir trabajando en un proyecto, yo me quedaría con Poderosos, porque creo que las mujeres hemos hecho un trabajo muy fuerte en conquistar nuestros derechos, en hablar sobre nuestros temas, hablar sobre la igualdad, y los hombres se han quedado atrás y ha generado una cosa muy perversa, y es pensar que este discurso o este movimiento de la equidad de género va en contra de ellos, cuando lo que queremos es estar con ellos. Y construir juntos, porque igual en la sociedad, en el mundo real, seguimos siendo hombres y mujeres. Para siempre. Entonces, y que siga siendo así. Que siga siendo así. Mariana, ¿cómo se multiplica el mensaje? Tú dices, ya no solo estamos en Barú, este año tienes como meta principal empezar un proyecto en Latinoamérica. Sí. ¿Cómo han ido creciendo y en qué otros lugares están? Hemos llegado ya a 25 comunidades del país, que es un montón, y a mí me emociona mucho poder decir eso. Hemos llegado a más de 19.000 personas, adolescentes y jóvenes, pero también formamos a formadores, adultos. Trabajamos también con empresas, porque pues esta formación también es importante en empresas, para poder reconocer la violencia de género, para poder incluir la equidad de género como algo bacano, chévere, no impuestos, y eso hay que saberlo enseñar, y en eso somos expertas, en construir experiencias educativas. Hemos llegado, sobre todo en este momento hemos trabajado en Cali, en Urabá, una tierra maravillosa, la tierra del sol, como le dicen. En Bogotá también hemos trabajado en diferentes partes, hemos trabajado en La Guajira, hemos trabajado, pues en el 2024 trabajamos en Caquetá, que fue muy bello trabajar ahí con el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas. Trabajamos en Bogotá con la Secretaría de Educación, que en esta administración le apuesta a la educación sexual, y lo aplaudo muchísimo. Y queremos seguir llegando a más lugares. Hay algunos lugares donde es más difícil conseguir recursos para poder llegar. Queremos llegar, por ejemplo, a Providencia, y poder llevar, por ejemplo, ya específicamente educación menstrual, sobre todo por las implicaciones de el manejo de residuos en una isla. Y nos estamos organizando con un grupo de otras educadoras maravillosas de Latinoamérica que también le apuestan a la educación sexual para pues, avanzar en la equidad, para reducir pues, las posibilidades de trampas de pobreza que implica el embarazo adolescente y la violencia en general. Entonces ahí vamos. Eso sí, nos toca conseguir recursos como unas locas, ser supremamente creativas y recursivas, tocar muchas puertas en muchas empresas que le apuestan a esto y entienden pues, que esto en efecto es sostenibilidad. Poder dotar de herramientas y de agencia es la única inversión que es irreversible, porque nadie te puede quitar la educación, nadie. Si tú dotas de mercados, pues se van. Claro. Si tú das subsidios, pues se van. De pronto pues apoyas a que se fortalezcan de pronto microempresas y demás, que está muy bien, pero lo único que puedes dar y que sabes que no se va es la educación. Y a eso nos dedicamos, a educar. Mari, ya para cerrar, hay una parte de tu historia que me parece muy poderosa y es el tema del privilegio. ¿Sí? Una mujer como tú, con el estudio que tienes, el background, haber vivido en Alemania, en Centroamérica, en Colombia, en Estados Unidos, por supuesto, y decidir, mi llamado es este. Podrías estar en un bufete, en donde quieras. ¿Cómo te sientes hoy de esa decisión? ¿Y qué la motivó? ¿De dónde salió ese? No, yo quiero bajarme de esta burbuja y quiero
Gigi, yo creo que realmente ni siquiera me acuerdo en qué momento me di cuenta de el pequeñísimo grupo al que yo pertenecía de privilegio, que es una enorme minoría, de poder tener educación, de poder viajar, poder conocer otras culturas, poder hacerme preguntas, poder pues, tener comida todos los días en mi casa, tener una familia. Y esa comodidad me empezó a incomodar muy profundamente. Ahora, yo no creo que todo el mundo tenga que tener eso. El privilegio no es culpa de nadie. Como, bueno, sí, es culpa de una estructura entre muchas cosas, pero, y de la presión de algunos, sí, normalmente los mismos. Y esa incomodidad, y yo creo que si tenemos el sentimiento de indignación y tenemos la valentía o la fuerza de usar esa indignación para actuar y que sea un motor de vida, en este momento incluso yo creo que es un privilegio extra, porque a mí me permite que mi conciencia social sea tal y es el motor de pensar y creer que puedo trabajar y aportar para un país más bonito, más igualitario, más equitativo, pues esa motivación es infinita. Es infinita, desafortunadamente, porque el problema es muy grande, pero afortunadamente, y es hasta egoísta, porque a mí me da un sentido de vida. Como yo no quiero irme a la tumba con un montón de millones en la cuenta, o con haber viajado a un montón de países en el mundo, o tener carros y morirme y ya. ¿Para qué? ¿Para qué? Si yo no vine a hacer un cambio y a entregar cada minuto de mi energía, de mi fuerza, de mi capacidad de pensar para construir con otros para un país más bonito, pues entonces ¿para qué vine? Y esa convicción, pues sí se la deseo a todo el mundo. Tener como un propósito tan grande. Creo que eso no tiene... Y es muy difícil, conseguir plata es muy difícil y tengo un montón de gente que dice que lo que hago, que no más, que cállese, que la educación sexual no sirve para nada, que deje el show, que soy una feminazi, bueno, sí, que no hay plata, que no hay plata, que no hay plata, que no hay plata, que... Y llego al fin de mes y cómo lo va a pagar mi equipo y cómo vamos a llegar a tal lugar y los refrigerios y otra niña fue embarazada y otra niña quedó, es violada y cómo lo vamos a apoyar y a veces me abruma, pero ¿por cómo voy a parar? ¿Por qué voy a parar? Difícil, cada quien tiene su difícil. Yo escogí este difícil y me siento muy afortunada de haberlo escogido. Qué bonito, Mariana. Muchas gracias por compartirlo con nosotros a bordo, porque es una historia realmente poderosa. Perfecta para este mes de marzo. Un feliz día y un feliz mes a todas las mujeres que pasan por nuestro aeropuerto, a todas las mujeres de Colombia y del mundo. Seguimos a bordo.